actividad en el campus para que suban el trabajo práctico ahí. Si lo hicieron en grupo, suben un solo trabajo práctico y en el trabajo práctico consignan el nombre de todos, ¿sí? En total, yo después esas notas las voy a cargar, no pasa nada que algunos tengan el trabajo sin presentar porque yo me voy a bajar los trabajos prácticos, ¿sí? Si lo hicieron individualmente, bueno, obviamente suben su trabajo práctico. Antes me gustaría saber, ¿algunos de ustedes tienen problemas para subir el trabajo práctico o hacerlo en la computadora? Yo no. No. ¿No puedes hacerlo en la computadora? No, que no hay problema. O sea, No, los que no tengan problemas no lo digan, porque supongo que son la mayoría, espero. Díganme solamente aquellos que tengan problemas. Díganmelo por audio o por chat, si quieren. Yo, profe. ¿Vos qué problema tenés, Agustina? Yo el Word lo uso en el celular, pero a veces se me traba. Pero de la computadora no, porque la computadora que yo tengo ya no es más compatible con el Microsoft. ¿Y lo estás haciendo sola? No, en grupo. Bueno, entonces no pasa nada. Hola, Carolina. Aprovechamos que está Carolina y pongan todos la asistencia con un puntito con el nombre. Así ya lo copio y ya se lo paso a Carolina. Pero entonces, Agustina, si estás haciendo el trabajo en grupo, que lo pase otro. Sí, bueno. ¿Con quién estás en el grupo? Con Rizo, con Wender. Carvajal y con Lin. Carvajal, con Lin. Bueno, en el grupo hay alguna persona que pueda hacer el trabajo en la computadora, en cualquier procesador de texto o incluso en el cuerpo del mail y lo pega. Sí. Aunque sea un integrante puede hacer eso. Sí, profe. Entonces listo. Sí, sin problema. ¿Cómo? No, que ¿Alguien había habló? dicho sí, sin problema. Perdón. Bueno, entonces listo, Agustina, arreglá de esa manera. En todo caso, si se complica, bueno, ustedes tienen el mail de Yahoo que yo les dejé en el campus. Comuníquense por ahí o en un comentario en el campus también. Y bueno, y yo contemplo su situación, pero a ver, si tienen problemas para escribir, pero están en un grupo en donde haya otros compañeros que tengan el procesador de texto, ya no hay problema. Ya sea que lo hagan en Word y lo suban, que lo hagan en el Drive, ya sea en el Drive de Microsoft, o sea, en el OneDrive o en el Drive de Google, el Google Drive, y después lo bajen en el formato que se los baje. Generalmente se los baja en PDF si es desde el celular, o se los baja en DocX si es en la computadora, y lo suben a ese formato. O sea, todos esos formatos son compatibles con el campus. El único problema sería que una persona hiciera el trabajo individualmente y no tuviera esa posibilidad. Entonces sí, yo voy a hablar con esa persona de qué manera me lo puede entregar. ¿Sí? Entonces pregunto de vuelta. Las personas que recién entraban no se olviden de poner la asistencia en el chat. Pero pregunto de vuelta ahora que somos 40. ¿Hay alguien que tenga dificultades en hacer el trabajo práctico en la computadora? ¿No? Bueno. Entonces vamos a quedar así. ¿Ustedes todos pudieron hacer el trabajo práctico en su totalidad o hay gente que vino con el trabajo práctico a medio hacer esta clase? Yo, profe. ¿Vos, Luca, no pudiste hacerlo, no pudiste terminar o no lo pudiste ni siquiera empezar? No lo empecé todavía. Tenés suerte porque, bueno, con este cambio de planes vas a tener una semana más para hacerlo. ¿Sí? No sé si una semana más, pero vas a tener más tiempo para hacerlo, así que bueno. ¿Hay alguien más que no, o sea, díganlo sin miedo, porque no es que les voy a calificar eso. O sea, cambiaron las condiciones y... A ¿Quién mi más? grupo me falta el punto 4, que no lo entendimos. Bueno, entonces aprovechemos esta clase para explicar ese punto. ¿Alguien más que no lo haya podido hacer, que lo haya podido hacer por la mitad o parcialmente, o que lo haya hecho pero tenga dudas? Nosotros tenemos... Tipo, Están hablando dos, María José y Lucas. A ver, María José, perdón. estoy
Se corta, María José, no te escucho bien. Bueno, a ver, Lucas. Está medio... Te anda re mal el wifi, escribí por el chat. Claro, ponlo por el chat. María José. Bueno, a ver, Lucas, mientras María José escribe, ¿qué me querías Nosotros decir? tenemos dudas con el cuadro del Bueno, primer punto, pero el resto ya lo tenemos todo hecho. no, entonces vamos a ver el cuadro. Y... Hay 3 de 5, creo. Esperen que estoy pasando su asistencia. Tengo que hacer demasiadas cosas con esta nueva modalidad, así que... ¿alguien más que tenga dudas? A nosotros solo nos falta la parte 2. Después todo lo demás ya lo tenemos hecho. Bueno, y a ver si María José pudo ponerlo en el chat. No. Y tampoco... ¿Por qué Nixon persuadía a McCarthy para que no ayudase? Bueno, pero eso no es una duda que vos tenés, es una consigna del trabajo práctico. Yo no te lo puedo responder acá. Me refería a dudas que no saben cómo responderlo. En todo caso, sí es. Sí, No, pero no era una consigna. está bien, pero forma parte de la consigna sobre el macartismo. Ah, Sí. yo también tenía otra duda, profe. A ver, ¿cuál es, Estefanía? Claro, o sea, no sé si me la puedes responder por eso. Porque en un momento Sí. la pregunta 12 dice cuál es el problema que señala y cuál es el remedio. Yo entendí el remedio, pero acá dice debían crear una suerte de Estados Unidos en Europa para realizar esta tarea. Era urgente que Francia y Alemania se reconciliaran. O sea, esa parte de debían crear una suerte. Esa es la que... O sea, bien a qué se refiere. Porque tengo una Bueno, idea, pero... ahora voy a abrir el documento y vamos Sí. a ver consigna por consigna cada una y ustedes me van diciendo qué dudas tienen, ¿sí? Y yo se les voy diciendo si es una duda en la que yo los puedo ayudar, porque los guío como docente, o es una duda que tiene que ver con la resolución del trabajo práctico y no lo puedo ayudar porque sea que sí. ¿Sí? Bien, ya está. Perdón, no sé si está acá. Carolina, ya está, ya te copié el documento. Así que ¿alguien más que haya tenido algún problema con el trabajo práctico? Bueno, Guadalupe me mandó un mail preguntándome por algo que ahora también lo voy a explicar porque está en el cuerpo del documento. ¿Alguien más? No. ¿No? Bueno, muy fuerte esta luz. A ver, está muy débil. Esta sería la intermedia. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Voy a abrir el documento que ustedes tienen ahí en el campus. Y si ustedes lo tienen a mano, ténganlo también, porque vamos, o sea, si no, véanlo en la pantalla. Voy a compartir pantalla. Y ustedes díganme si se ve. Bueno, ¿ven aquí el trabajo práctico? Sí. ¿Lo ven todos? Empecemos por abajo, que son las condiciones. El trabajo se hace en grupo de hasta 6 alumnos, de hasta 6. Si quieren hacerlo de 5, 4, 3, 2, 1, está todo bien. No lo pueden hacer de más de 6. La corrección será oral y escrita. Esta era la duda de Guadalupe, y capaz que es la duda de varios, porque encima ahora cambiaron las condiciones y no va a ser como yo pensaba. Con oral y escrita, ¿a qué me refiero? A que ustedes tienen que entregar el trabajo escrito, tienen que tenerlo escrito, ¿sí? Y yo voy a ver sus trabajos escritos. Pero también tienen que ser capaces de defender oralmente, o sea, de explicarme oralmente, no de memoria, no es una lección, ¿sí? Ni nada por el estilo, así, tranquilos, sentados, explicarme lo que ustedes escribieron, ¿sí? Si alguno de ustedes hizo, no sé, por ejemplo, veamos estas que son las últimas. ¿En qué consistía la elección del conejo? ¿Quién la recibía y en qué efecto buscaba? Bueno, ustedes responden, la elección del conejo era esto, taca. Bueno, perfecto, escrito. Ahora, yo no sé si eso lo hicieron ustedes, lo cortaron y pegaron, quién lo hizo en el grupo. Entonces, supongan que el día del trabajo digo, bueno, ¿quién quiere responder la 19? Y Lucas Rizzo me dice, yo. Bueno, Lucas, explícame qué quisiste poner acá. Explícame en qué consiste la elección del conejo con tus propias palabras. O sea, ustedes cuando escriban van a escribir como corresponde, usando citas del texto, redactando bien.
A veces también que uno no sabe qué lo hizo. Bueno, si ustedes son capaces de explicarme su respuesta, ¿sí? Ya está, yo estoy seguro que ustedes lo hicieron. Fíjense que si hicieron el trabajo práctico, no hay ningún problema con esto. No es que tienen que saberse las respuestas de memoria, ni que les voy a preguntar cosas que no estén en el trabajo práctico, ¿sí? Tienen que sencillamente ser capaces de demostrarme que ustedes respondieron a esas consignas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Guadalupe, que me lo preguntaste. Si no puedes responder por el audio, responde por el chat. Sí. Una cosa más con esto, que es a su favor. Si la respuesta escrita no está del todo bien, ¿sí? Y yo cuando, otra vez, digo, bueno, ¿quién lee la 19 o quién explica la 19? Pues no tienen que explicar. Lucas Rizzo, bueno, y Lucas me explica su respuesta, yo digo, eso falta algo. O eso, ¿estás seguro que es así? Bueno, ahí Lucas, o quien sea, si hizo el trabajo esta semana, ya lo hizo la semana pasada, tiene la respuesta en la mano, pero se da cuenta que falta algo, que le puede agregar algo, que puede corregir algo, tiene la oportunidad de corregir oralmente su respuesta, de mejorarla. ¿Se entiende? Sí. Entonces es casi como un recuperatorio instantáneo. No tienen que esperar a desaprobar para hacer el examen de vuelta, sino que tienen la oportunidad de defender y mejorar su respuesta. ¿Queda claro en qué consiste la defensa oral? Sí, profe. Y es una metodología muy común, sobre todo en el nivel superior, si van a estudiar un terciario, si van a la universidad, si van a hacer un profesorado, las tesis, las monografías, se defienden oralmente, se llama así, se defienden oralmente. Si ustedes se quieren doctorar de algo, hacen una tesis de doctorado, y después la escriben, y después van ante un jurado, y el jurado les hace preguntas sobre eso que ustedes escribieron, así que ya viene bien que vayan acostumbrándose a defender, es decir, explicar y argumentar oralmente lo que ustedes escribieron. Por otra parte, no sé de qué trabajan el día de mañana, pero en muchas ramas, no sé, si son consultores, si son contadores, si son abogados, si se dedican a publicidad, al marketing, ustedes pueden preparar el informe más lindo del mundo, pero después cuando se lo lleven a la empresa, cuando se lo lleven al cliente, el cliente generalmente no lo lee, le va a decir, explícamelo. Entonces está bien que ustedes sepan manejar los dos registros, el registro escrito, porque todo lo formal es escrito, pero el registro oral porque en el mercado y en la academia y en el mundo de la empresa, cada vez más las cosas se defienden oralmente. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Todos los miembros del grupo deberán dar cuenta oral de todas las respuestas. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo hacen en grupo, y si lo hacen en grupo, también lo pueden hacer individualmente. Pero si lo hacen en grupo, lo más probable es que se distribuyan las respuestas, ¿sí? Son 21 en total, lo hacen en un grupo, no sé, de 5, bueno, le toca 5 a cada uno. No, perdón, 4, ¿no? Y una más a uno más. 4 y una hace 5. Ahora, cuando estemos corrigiendo oralmente el trabajo, ustedes van a poder elegir una respuesta, quizás esa que prepararon, pero quizás para esa misma respuesta, no sé, para la 1, ¿sí? Se ofrecen 6 estudiantes diferentes que dicen, yo quiero responder a la 1. Yo puedo elegir uno solo. En ese caso, más vale que tengan un plan B en el bolsillo. Y no un plan B, sino varios planes. Porque puede ser que muchos alumnos se amontonen para una respuesta y otros no. Y ahí hay gente que va a quedar afuera, ¿se entiende? En ese caso, una vez que hicieron el trabajo práctico, aunque ustedes no hayan hecho todas las respuestas, lean todo el trabajo práctico, lean las respuestas de su compañero, porque capaz que al final, si se fueron quedando, o si faltaron la clase de la defensa oral, porque esto generalmente lleva más de una clase, y entonces y viene una clase donde nosotros ya vamos corrigiendo por la 17, ¿sí? Y dices, no, pero yo preparé solamente el caso 1. Bueno, tenés que manejarte un poco con la 17 para poder defender oralmente algo, porque el que no defiende oralmente nada va a tener menos notas, ¿se entiende eso? Entonces, divídanse el trabajo
esa es la idea del trabajo en grupo, pero no descansen totalmente ni abandonen totalmente lo que hacen sus compañeros. Tengan una idea, lean el trabajo entero. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. Bien, y una cosa más por la cual les conviene manejar todas las respuestas. Cada estudiante puede defender una respuesta, ¿sí? De hecho, en este curso, que son 40 y son 21 consignas, lo más probable es que haya 2 estudiantes por cada consigna, si no, no me va a alcanzar, ¿sí? Ahora, ese estudiante que defiende su respuesta y se lleva una nota numérica, no sé, 7, después puede seguir participando en el trabajo práctico. No solamente puede seguir participando, tiene que seguir participando. ¿Por qué? Volvamos al caso de Lucas Rizzo, lo agarré de ejemplo, ¿sí? Lucas Rizzo responde la 1. Buenísimo, Lucas, tenés un 7. Ya está, ¿se acabó la clase para él? No, ¿por qué? Porque capaz que cuando alguien está respondiendo la 5, ¿sí? No sé, suponga que Agustina dice, bueno, yo voy a leer la 5. Lee la 5 y yo digo, a ver, bueno, está bien tu respuesta 5, Agustina. Vos, Lucas, ¿qué te parece? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le criticarías? ¿Sí? Y si el aporte de Lucas ahí es muy bueno, a pesar de que él ya tiene su nota, puede sumar más. Porque está participando. Ahora, si lo agarro muy en babia, ¿sí? Y si veo que no hizo nada y no estaba prestando atención, puedo restar también. ¿Se entiende esto? Entonces, por ese motivo también les conviene, o sea, tienen que venir con una idea general del trabajo práctico, ¿sí? Porque si vienen solamente preparan una sola respuesta, bueno, yo voy a preparar las 6 nada más. Espero que llegue a las 6. Llega a las 6, levanto la mano, o no sé, o por acá, pido la palabra. Pero resulta que hay 4 compañeros más que quieren responder las 6, pumba, perdí la posibilidad. Bueno, no importa, preparé la 8. Pero llega a la 8, me ofrezco, listo, respondí, ya está, se acabó el trimestre para mí. No, porque la clase sigue y le puedo pedir que participe. Entonces, ahí también les conviene tener alguna vaga idea del resto de las respuestas, ¿sí? Porque les puedo pedir que opinen o que consideren la respuesta de un compañero. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. profe. Es más que nada para que todos tengan una idea general del trabajo, ¿sí? Si no, no hacen un trabajo práctico, hacen un pedacito de trabajo práctico. Bien, por eso todos los miembros del grupo deberán dar cuenta oral de todas las respuestas. No es que todos o sea, que 40 alumnos van a dar 21 respuestas, porque si no necesitamos, no sé, un año entero solamente para ese trabajo práctico. Quiere decir que ustedes preparan sus respuestas, pero yo les puedo pedir algún dato o alguna opinión de otras respuestas, y tienen que más o menos manejarse. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien, la nota será individual. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo hacen en grupo, el trabajo, y las respuestas son grupales. Pero, como lo defienden oralmente, esa nota es para ustedes, para el que lo defendió. Entonces, ustedes ahora van a subir un trabajo práctico y van a tener una nota que me la voy a guardar yo, ¿sí? Y esa nota sí va a ser para el trabajo en grupo en general. Pero después, cuando tengan que defender oralmente, esa nota de la defensa va a ser solamente para el que defendió esa respuesta, no para el resto de los compañeros. Es decir, puede ser que dentro de un grupo haya gente que defienda mejor o defienda peor, y bueno, ahí tendrán diferentes notas. ¿Se entiende eso? Profe, Sí. o sea, para el trimestre, ¿cuenta solo la nota individual o cuentan las dos? Eso, habitualmente yo tenía en cuenta solo la nota individual, ¿sí? Pero bueno, habitualmente yo no daba clases por Google Meet, ni me cortaban las clases así sorpresivamente. Así que este año, si puedo evaluarlos a todos y todos pueden defender, voy a tener en cuenta solamente la nota oral. Pero como no sé si vamos a llegar a eso, porque no sé qué va a pasar la semana que viene, nunca defendí un trabajo por Google Meet, o sea, capaz que la semana que viene empezamos a defender, se cuelga todo, y yo tengo que decir, bueno, dejen muchachos, todo lo que le dije a la defensa oral no va para ningún lado porque no puedo. Entonces me voy a guardar una nota para el trabajo práctico, y si veo que no alcanza con la defensa de todos, voy a incluir la nota grupal.
Pero Ok. por ahora, mi plan es que todos puedan defender oralmente. En este curso es bastante complicado porque son 40, ¿sí? Que todos puedan defender oralmente y que la nota sea solamente la defensa oral. Si no se puede, bueno, serán 2 notas. La del trabajo práctico, que va a ser para todos, porque todos lo hicieron, y el que no entregó se va a llevar una nota también, una mala nota. Y la nota de la defensa oral, de los que puedan defender oralmente, si no pueden defender todos. Eso no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Me Sí. gustaría, todavía no me bajo de la idea de que todos puedan defender el trabajo práctico. Ok. Listo. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Ninguna otra? No, profe. Creo que no. Bueno, y la fecha de defensa, bueno, esto ya no corre más, 3 de mayo. Prefiero usar esta clase del 3 de mayo para terminar de ajustar dudas y que ustedes vengan el 10 de mayo con un trabajo mucho más cerrado y sin ninguna duda. Bueno, ahora que quedan claras las condiciones, vamos a ver las consignas. El trabajo está dividido en 5 partes, ¿sí? Y dentro de cada una de esas 5 partes hay un conjunto de consignas, ¿sí? ¿Por qué está dividido en partes? Porque cada parte tiene un documento diferente. Yo no sé si ustedes el año pasado o el anterior, con algún profesor de historia, Luciano o quien sea, vieron lo que es una fuente histórica o un documento histórico. ¿Sí, no? A ver el chat. Yo no me acuerdo. No, profe. ¿No lo vieron? Que Bueno. yo no me acuerdo. No, está bien, perfecto. Se los explico yo ahora. Ven que saco esta notificación que me está volviendo loco. Ahí está. Ustedes estudian historia leyendo libros de historia o viendo documentales de historia, ¿sí? La pregunta es, ¿qué estudia el que escribe los libros de historia o el que hace los documentales? Ustedes me dan otro libro de historia, bueno, pero así es como una especie de huevo y la gallina, ¿no? Vamos al final y parece que al principio de los tiempos había un libro de historia antiquísimo, ¿no? Que está tallado en piedra y de ahí se escribían todos los libros de historia. No, no es así. Los que escriben los libros de historia, los que estudiamos historia, ¿sí? No son libros de historia, sino documentos. ¿No? Si alguna persona que vio, se fue testigo de la Revolución de Mayo, unos años después dice, bueno, estos son mis recuerdos, en una época donde todo era escrito, porque no había audio, no había video, no había nada, casi todo quedaba registrado por escrito. Bueno, esos escritos son documentos históricos o fuentes históricas. Se dice fuentes históricas porque son fuentes de información, ¿sí? Es como si estamos... Es lo mismo que si estamos estudiando un crimen, si estamos investigando un crimen, necesitamos las pruebas, ¿no? La huella digital, ¿no? O el pedacito de tela o de pelo que quedó en la escena del crimen para saber quién estuvo ahí. Bueno, lo mismo pasa con la historia. Para saber qué pasó, yo necesito alguna prueba de la época, algo que haya quedado. Cualquier cosa puede ser un documento, ¿sí? Pero en líneas generales, y acá para hacerlo fácil, nos manejamos con documentos escritos, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunos documentos gráficos, fotos, y si encuentro alguna filmación, algún video. Pero ahora es mucho más fácil a ustedes mandarles un PDF, ¿sí? Y que vean documentos. ¿Queda claro más o menos lo que es un documento, una fuente histórica? Sí. Sí. Bueno, ustedes no pueden leer un documento histórico porque son larguísimos, son muy complicados, hace falta todo un entrenamiento, pero sí pueden como leer pedacitos de documentos.
¿sí? Y lo que tienen este trabajo práctico son pedacitos de diferentes documentos que están agrupados por tema y cada parte toma un tema. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, para no hablar tanto y para seguir explicando, pero que haya un ida y vuelta, lo que les voy a pedir, ustedes que casi todos hicieron el trabajo práctico, al menos en parte, es que me digan más o menos, no explicándome todo, o sea, no respondiendo las consignas, porque no lo vamos a hacer ahora, sino qué tema toma cada parte. A ver, ¿quién se anima a decirme? Y esto lo voy a tener en cuenta, o sea, sí, no digo nota, pero algún tipo de punto adicional, ¿sí? Les doy por decirlo, ¿sí? Profe, o sea, Sí. ¿qué tema toca cada parte? ¿De qué se trata la Sí, parte de a uno. uno? Vamos de a uno. La parte 1. ¿Alguien me quiere explicar el tema? No, sino el tema. Guerra Fría. Todo el trabajo práctico. Todo el trabajo No, de la Guerra parte 1. Fría. Esperen, están hablando todas juntas. Estefanía estaba hablando y después le doy la palabra a Agustina. O sea, la parte 1 habla sobre la Guerra Fría, o sea, las dos definiciones. Bueno, y vos Los qué dos querés decir, bloques que, nada, participaron. Claro, dan sus dos Profe, miradas no. diferentes a cómo vieron la guerra. Perfecto. ¿Quién fue la tercera que habló? Agustina. No, Aguirre. era lo que dijo Martina, pero... Aguirre. Listo. Ahora, bien, ahora que me dijeron eso, la pregunta es, ¿qué documentos hay ahí? Hay un manual de guerra de la Alemania Federal y una enciclopedia rusa, de soviética. Perfecto, ¿sí? ¿Queda claro? O sea, ahora voy a anotar a los compañeros, Álvarez, Aguirre, Estefanía, no veo acá tu apellido. Cegueso. Cegueso. Y, no me olvidé, y Ludi, perdón. Mientras anoto esto, el resto de los compañeros, ¿entendió en qué consiste lo que tienen que leer? ¿Por qué es importante? Bueno, hay alguien que está hablando en algún lugar muy lejano. Sí, profe, se entendió. Bien. Fíjense que si ven las fechas, ¿sí? Estos documentos fueron escritos en el momento en que se estaba produciendo la Guerra Fría. El manual de Alemania es de 1963, es decir, 2 años después de la construcción del muro de Berlín, justamente en Alemania. Y el manual soviético es de 1970, es decir, 7 años después, pero también muy cerca en el tiempo. Por eso son documentos históricos, porque están hechos en el momento, ¿sí? En el que uno está estudiando hoy, muchos años después, ¿sí? La única manera de saber que tenemos de saber cómo era, cómo se organizaba, qué se pensaba durante la Guerra Fría, es leer los documentos de aquella época. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Pasemos a el segundo trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? No en qué consiste, ¿cuál es el tema? ¿Quién se anima a decir? La lucha sería. La lucha entre el capitalismo y el comunismo. O sea, la visión de la gente sería, Mafalda representa la visión de la gente. O sea, pasa en ejemplos reales, como lo del capitalismo y lo del comunismo. Como ejemplos reales, los otros trabajos, Claro, las otras fuentes o sea, no son reales. No, sí, pero ella da ejemplos como así de la vida cotidiana relacionados a los temas del capitalismo y comunismo. Está bien, un poco lo que había dicho Ludi, o sea, es cómo lo vivía la gente, ¿sí? ¿Quién había hablado recién? ¿Aguirre también, de vuelta? Sí, Aguirre. Bien. Está bien, es medio difícil definir este tema, pero está bien como lo dijeron Ludi y Aguirre, ¿sí? Es decir, si acá vemos documentos hechos por el ejército o por el Estado, es decir, documentos casi oficiales de
testigos que veían la Guerra Fría desde arriba, desde el poder, ¿sí? O sea, tanto el ejército como el Estado soviético tenían un interés, y no es lo mismo cómo vive un proceso el gobierno que cómo lo vive una persona que hace su vida y tiene un trabajo privado, ¿sí? Aquí lo que vemos, ahora vamos a ver por qué, pero está bien lo que dijo Luis, es más bien cómo bajaba eso en la vida cotidiana, ¿sí? Sobre todo en algo que en esa época era muy importante, que era un diario. Bueno, y ahora que me dijeron el tema, ¿cuál es el documento que vamos a ver? ¿Cuál es el documento que está ahí? Mafalda. ¿Mafalda? Bueno, está bien. No se hagan los piolas, todo el mundo sabe lo que es Mafalda. Empiecen a decirme qué es. Es muy fácil, ahí lo ven. Mafalda era una historieta que o sea, que estaba antes, Una en historieta. esa época de la Guerra Fría, o Una después. historieta. Vamos a hacerlo corto, una historieta. Bien, Lucas. ¿Dónde salía esa historieta? ¿Dónde se leía? En los En el diarios. diario. Bien, Felipe y Álvarez de vuelta. ¿Sí? A ver quién se anima a decirme por qué es importante, ¿sí?, como fuente, que esto se hubiera leído en el diario y no que se comprara en un libro como se puede comprar, no sé, el manga. Eso no sale en el diario, tengo que ir a un lugar y comprarlo. Porque lo leía más gente. Bien, El diario era público, o sea, lo leían más personas y podía llegar a más personas. exactamente. Ahora ya se leen cada vez menos diarios, o por lo menos en papel se leen pocos diarios, porque bueno, se lee Bueno, pero en todo. ese momento no existía la televisión, no existían los medios de comunicación tecnológicos. A eso iba. Igual cuidado que sí existía la televisión en los años 60. No. Sí, No, bueno, no es pero tan nueva la lo que quiero televisión. decir es que no era para todos, digamos. Ahora la mayoría de gente tiene una televisión en su casa. Antes costaban carísimo. Las personas Por un lado bastante, eso, con y un por otro bastante lado, ingreso económico tenían una televisión. perfecto, Agustina. Por un lado eso, pero por otro, o sea, lo que dice Agustina, el televisor era un electrodoméstico capaz que un poco excluyente. Igual yo creo que para fines de los años 60, de los años 70, ya era más común, si bien no era totalmente común, era mucho más común tener el televisor. El televisor fue un lujo en los años 50 y principios de los 60. Ya después podía llegar a tenerse un televisor. Después el lujo fue tener un televisor color, ya en los 80, o sea, fines de los 70, principios de los 80. Pero además de eso que dice Ludi, que está muy bien y que explica por qué, bueno, el diario era tan importante, el diario también era la manera más inmediata de enterarse de las cosas. O sea, los noticieros en la televisión aparecían en una hora nada más específica del día y no estaban todos los días. Entonces, si vos querías las noticias de lo que había pasado, y siempre te enterabas un día después, no es como ahora que uno se entera inmediatamente, ¿sí?, te comprabas el diario. Y de hecho, los diarios tenían diferentes ediciones, es decir, había diarios que tenían 6 ediciones en el mismo día. O sea, vos te comprabas la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta. La sexta salía ya tipo a las 6 de la tarde, porque cubría las noticias que el que había salido a las 6 de la mañana no había llegado a cubrir. ¿Se entiende? Se vendían muchísimos diarios y, ya le digo, había que sacar quizás más de un diario por día para cubrir todas las noticias, porque no había nada, no había otra manera. La otra manera era la radio, pero la radio la escuchabas en tu casa. Si vos habías estado trabajando todo el día, la única manera, ¿sí?, de enterarte era leer el diario en el colectivo, en el tren. ¿Sí? ¿Y todos tenían radio o solo algunos? O sea, no, la radio estaba mucho más difundida. La radio doméstica, la radio grande, la radio chica, la radio de mano, la Spica, que era la marca, esa sí era un poquito más lujosa, esa se difundió un poco más tarde, ¿sí? Sí. Pero ¿a qué vamos? A que si una historieta sale en el diario, es seguro que la va a leer muchísima gente, incluso gente a la que no le interesa esa historieta. ¿Por qué? Porque cuando uno termina de leer el diario, ya no queda nada por leer. Dice, bueno, a ver este chiste, aunque no me interese. No como ahora que la historieta la lee solamente que está interesado en la historieta porque tiene que ir y comprarse el libro de historietas. Salvo Gaturro y esas historietas que siguen saliendo en el diario, ¿no? Macanudo de Liniers, eso sale en el diario de la Nación, pero son mucho menos que antes. Antes casi todos los diarios tenían una página entera de historietas, etc. ¿Sí? Y bueno, entonces, que esta historieta
salía en un diario, primero en un diario, luego una revista. La revista la revista es más cara, la lee menos gente, tiene un público más sofisticado, con más dinero y, bueno, eventualmente más educado, entonces los chistes pueden tener otro nivel. Pero si salís en el diario, tenés que hacer un chiste que entienda quien sea. Entonces, es una buena manera de ver cómo veían la Guerra Fría quien sea, ¿sí? Y por otra parte, digo, esta historieta, ¿en qué país se hacía, Mafalda? Acá. En Argentina. Ahí lo dijo Kiara, en Argentina. Entonces, ¿cuál es la diferencia, la segunda diferencia que hay entre el tema 1 y el tema 2? ¿En dónde fue editado? Porque el anterior fue en Moscú y en Alemania y acá en Argentina. Claro, pero la pregunta que les hago es, o sea, para entender la Guerra Fría, ¿qué interés tiene leer el tema 2? Y la ¿Y cómo visión se veía desde acá? Claro, Una ahí lo visión dijo María exterior. José. Visión social No, yo lo dije. No, Sí. pero yo Ah, lo pero- dije antes. de la Guerra Fría. Bueno, chicas, no se peleen. Es muy difícil desde acá, lo único que veo, de hecho todavía estoy buscando el apellido de Kiara, porque lo único que veo acá es Kiara Valentí, no puedo abrir la imagen. Carignano. Carignano. Listo. Carignano. Acá la tengo. Todas respondieron, o sea, eso lo dijo María José, las otras chicas también respondieron, o sea, no se peleen por una respuesta, que va a haber un montón de respuestas, son 21 consignas, y ni siquiera empezamos, o sea, si ya vamos a empezar a pelear, quédate tranquilas. Y les agradezco la participación de todas. Y bueno, y algún varón que ha participado, invito a nuestros varones a participar también. Exactamente, o sea, en el tema 1 vemos cómo se veía la Guerra Fría desde los países que protagonizaban la Guerra Fría. Mientras que en el tema 2 lo que se ve más bien es una mirada periférica, o sea, desde afuera, de los países del tercer mundo. Acuérdense el mapa, Argentina, ¿sí?, está al sur de Sudamérica, tenía una participación prácticamente inexistente en la Guerra Fría, entonces ver cómo se veía la Guerra Fría acá. Igual cuidado con Mafalda, que es una historieta que después empezó a publicarse en Europa, sobre todo en Italia. Entonces, en algún momento Mafalda, ¿sí?, también va a ser como un documento de cómo se veía la Guerra Fría, no en un país muy importante de la Guerra Fría, pero sí en un país más cercano al conflicto que era Italia, porque estaba en Europa, pero igual Italia no era Alemania o Rusia o Gran Bretaña o Estados Unidos, que están países muy involucrados con la Guerra Fría, ¿sí? Bien, y bueno, y otra vez, Mafalda se publicó entre el 62 y el 73, entonces también corresponde bien a ese periodo de la Guerra Fría, ¿sí? La parte 3. Profe, Sí. Profe, Guadalupe también estaba contestando en el chat. Lo del diario. Sí. Ahí lo vi. Bueno. profe, la tercera parte se trata de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y las posibles soluciones que da Churchill y Schuman, o no sé cómo se dice. Schuman. Bueno, a ver, esa es una. Está bien, eso lo dijo Estefanía. También ¿Hay cómo alguna otra? estaba. A ver, Candela. ¿Cómo estaba Europa después de la guerra? Bueno, a ver. A ver, María José. ¿Estás por decir algo, María José? Si no, en el chat. Acá Camila dice la problemática de Europa y cómo intenta solucionarlo. Bueno. ¿Alguna otra posible respuesta? La realidad es que Europa tenía que enfrentar y de alguna forma encontrar alguna solución. Está bien. Todas las respuestas que me están dando me hablan de Europa saliendo de la guerra. Y si yo las doy vuelta y les digo que esto habla del origen de algo que todavía existe. Como que en ese momento no está tan resuelta la guerra. Ahí lo dijo Bárbara Palacios, la Unión Europea, exactamente, ¿sí? Para que vean que no todo es pasado, sino que muchas cosas que se empezaron a hacer en esta época llegan hasta nosotros. O sea, la Unión Soviética se derrumbó, el comunismo no existe más, por lo menos como sistema político, existe como ideología, sí, pero como sistema político y económico no existe más. La Guerra Fría ya no existe más, sí, pero algunas de las
organizaciones que se crearon durante la Guerra Fría sobrevivieron a la Guerra Fría y siguieron existiendo, ¿sí? Y una es esta, la unión de todos los países europeos, ¿sí? Ese es el tema del tema 3. Muy bien, Bárbara, ¿sí? Profe, Sí. acá estaba la duda que yo tenía, A ver, me dale. la puedes responder, que dice en el párrafo, en el último, no, en el último no, pero bueno, dice, debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. Y bueno, para realizar esto, necesitaban que Francia y Alemania se reconciliaran. No, más arriba. Ahí bajaste. Arriba de Winston Churchill, arriba. Arriba de Churchill, en el segundo párrafo debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. Claro. Sí. ¿Qué es lo que no se entiende? O sea, una suerte. Una especie de... Ah, Es es un modismo, una forma de expresión ya medio anticuada. Y cuando yo digo, qué sé yo, no sé, esta comida es una suerte de guiso, es como decir, es una especie de guiso. No es exactamente un guiso, ¿sí? Pero se parece. Entonces digo, es como ustedes dicen una especie o tipo, ustedes usan mucho tipo, ¿sí? Bueno, ahora, a partir de ahora pueden decir una suerte de. ok. ¿Y quién es ese chico? Es una suerte de novio que tengo. O sea, no es un novio, ¿sí? Pero se parece a eso. Entonces pueden decir, es una suerte. No tiene nada que ver con tener suerte, ¿sí? Es más como por aproximación, como decir especie de. Es una expresión, ¿sí? ¿Alguna otra duda con este caso? Aprovechen, hagan como hizo Estefanía, aprovechen este largo repaso para sacarse todas las dudas, porque ya el lunes que viene Profe, estamos... en el Pusieron chat algo en el chat. preguntaron. Profe, yo no entiendo a qué se refiere con Babel de voces. Es otra expresión. ¿Ustedes escuchaban la historia de la Torre de Babel? No, ¿No? Bueno, ahí Agustina quería decir algo. no, que no Bueno, escuché. es una leyenda bíblica que dice que en algún momento los hombres quisieron construir, en la antigüedad, es una leyenda bíblica, o sea, esto no es cierto, no importa. Los hombres hablaban todos el mismo idioma, no hay idiomas, había una sola lengua. Quisieron construir una torre alta hasta el cielo y Dios, como suele pasar en la Biblia, se enojó porque le pareció que era un gesto soberbio, ¿no? Que los hombres quisieran llegar al cielo con una torre. Así que no solamente derrumbó la torre con un rayo, ¿sí? Estilo Dios, querido, sino que además el trauma, el impacto del derrumbe de la torre dejó a los hombres tan confundidos que desde entonces no hablaron todos la misma lengua. Como suele pasar en la Biblia, tiene una manera medio alegórica, ¿sí? Medio mitológica de explicar cosas que son ciertas. En este caso, la diferencia de idiomas. La diferencia de idiomas tiene otro motivo, no ese, pero no importa. Desde entonces quedó el término Babel, ¿sí? Tanto para una torre como para cuando hay muchas personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas. Hay una película incluso, una película norteamericana, era unos 10, 15 años, que se llama Babel, que no tiene nada que ver con esto, pero muestra cómo es la vida en Nueva York, donde conviven mexicanos, asiáticos, latinoamericanos, negros norteamericanos, etcétera, ¿sí? Todos juntos en la misma ciudad, ¿sí? A veces con un poco de racismo, con un poco de solidaridad, con un poco de discriminación. Entonces, se le pusieron Babel a la película, como diciendo, bueno, esto es como la nueva Babel. Y una Babel de voces sería, a ver, para los que preguntaron, Camila o Guadalupe, ¿cómo se aplicaría Babel a esta idea de unir Europa? No pueden responder por el chat. ¿Cómo? Dale, María José. Que se lo da cualquiera no era para ella. No, hay muchos problemas con el sonido tuyo. Perdón. ¿Cómo se relaciona? O sea, ¿se entendió lo que es Babel? ¿De dónde viene la expresión Babel? Sí. ¿Qué ahora que yo se los explique, ¿qué relación encuentran entre la metáfora, la alegoría de Babel y el tema 3? O la parte 3. Tipo como que había muchas opiniones y muchos hablaban de distintas cosas y hablaban con confusión. Esa es una, sí, había muchas opiniones, pero ¿cuál es la diferencia más grande que había entre los que querían integrar la Unión Europea?
Le Los sacaste vos. tipos de... A diferencia de idiomas. Claro. Bueno, ahí lo dijo Lautaro y lo estaba por decir Lautaro y después entró Agustina. Bien, bien, ¿sí? Lautaro Ramírez, ¿no? Sí, profe. Lo más Bien. amado también lo había puesto en el chat. Los idiomas, bien, ¿sí? Entonces a eso se refiere que tenemos que hacer una babel de voces, o sea, hablamos todo en Europa, cada país, salvo Austria y Alemania, todos los países hablan diferentes idiomas, ¿no? Como América Latina, ¿sí? Entonces esa es la idea de, ya hablamos de diferentes idiomas, pero tenemos que unirnos igual. ¿Queda claro? Sí. Bueno, sí, dice todavía. Buenísimo. Ese es el tema de la parte 3. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el tipo de documento que hay? Las dos diferentes posturas de Schuman y Churchill. La historia de la Unión Europea. No. Fíjense qué es lo que... Es básica la pregunta. ¿Cuál es el tipo? En la anterior era una historieta. Pum. Bueno, acá, ¿cuál es el tipo de documento? 2 discursos. Bien, Lautaro. Son 2 discursos. Usted lo tiene por escrito, pero esto es algo que se dijo. Lo que pasa es que, bueno, no. Schuman habló en francés, Churchill habló en inglés, ¿sí? Y no sé si quedó grabado esto, entonces la única manera que tenemos de escuchar de vuelta estos discursos es leerlos y traducidos. Pero estos son discursos, como cuando habla Macri, Alberto, Larreta, ¿sí? Discursos. Pero en estos discursos, a diferencia de cuando habla otra gente, tuvieron un efecto inmediato, ¿sí? Porque lo que dijeron ellos, de alguna manera, creó las condiciones para que los países europeos empezaran a unirse y hoy llegamos a tener la Unión Europea. O sea, fíjense que a veces los discursos sí son importantes, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda más con el tema 3? No. Pasamos a el tema 3, la parte 3. Pasamos a la parte 4, ¿sí? Una vez más. Hagamos al revés. No me digan primero el tema y después qué tiene, sino primero díganme en qué consiste, como recién me dijeron, un discurso, una historieta, y después vemos de qué habla. Es una entrevista. Una entrevista. Bueno, todas juntas porque era muy fácil. Bárbara también, Camila, todos, bueno, era demasiado fácil. A ver, ahora no es tan fácil. ¿Cuál es el tema que nos interesa a nosotros? No me diga, habla Nixon. Yo sé. Y alguien tenía una duda también con Nixon. Ahora la vamos a responder. Pero díganme, ¿por qué es importante esta entrevista para entender la Guerra Fría? A ver, ahí Guadalupe está diciendo, ahora es una entrevista a un expresidente y una investigación sobre gente. Y Bárbara dice, hablando sobre cómo perseguían a los comunistas. Bien, Bárbara. Bien, Bárbara. Lo de Guadalupe también está bien, pero Bárbara fue mucho más precisa. ¿Sí? Nos interesa esta entrevista porque si bien, ¿en qué país pasa todo esto? Así como más falta. Estados Unidos. Estados Unidos. Dice, bueno, ¿qué me importa lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos primero es la principal potencia occidental, o sea que es un país muy importante en la Guerra Fría. Segundo, no están hablando de cómo van a, no sé, de la política deportiva, de cómo organizaron la Liga de Béisbol. Están hablando de qué política, de qué medidas se iban a tomar con los comunistas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso es importante. ¿Alguien tiene alguna duda, como pasó recién, alguna expresión que no se entienda, alguna de las consignas que no se entienda bien? Porque había dudas con esto, con este tema. Profe, sí, Bárbara. Profe, te había preguntado, pero me dijiste que era algo relacionado al trabajo. O sea, muy directo, no me podías decir. Bueno, Y repetís. son 3 personas. Bárbara está escribiendo una consigna. Igual, ahora te pregunto de vuelta la tuya, María José, porque capaz que se puede aclarar un poquito. Bueno. En un punto puso Robert Nixon, no sé si se confundió, quiso poner Richard Nixon. A ver. Puede ser que me haya confundido porque Robert Nixon no existe. Richard Nixon. Sí, la consigna dice Robert Nixon. Sí, está mal, me confundí. Tenía que decir Richard Nixon. Bien, yo lo Bárbara. busqué y era un asesino en serie.
Sí, Nixon es un apellido bastante común en Estados Unidos, es un apellido de origen irlandés, así que probablemente existe un Robert Nixon. Ahí Lucas me dice que es un asesino en serie. Bueno, no. Este Nixon también mató gente, pero indirectamente, no mató a nadie directamente. Así que no, en la consigna 16 tiene que decir Richard Nixon. Gracias, Bárbara, y bueno, gracias, Lucas, por traernos el dato de Robert Nixon. Capaz que más interese. El año que viene doy un trabajo sobre el asesino en serie de Robert Nixon, pero no, la consigna 16 tiene que decir Richard Nixon, ¿sí? Eso es sobre la persona que está hablando. Y a ver, María José, si querés, decime tu consigna, porque capaz que podemos aclarar un poquito, o escribíla ahí, como hizo Bárbara. Es una parte del texto que dice que Nixon persuadía a McCarthy para que no le ayudase. A ver. Ahí te digo más o menos dónde está. No, Creo que es cortito. El párrafo. en el párrafo 2. En el segundo párrafo. Durante la campaña. En ese momento me empezó a preguntar. No, acá también es un error. Tiene que decir, persuadí al senador McCarthy de que me ayudase. Ese es otro error. Corríjanlo. Tachen eso o acuérdense. Si puedo lo corrijo yo ahora y se lo subo corregido, pero por las dudas, bueno, no lo puedo corregir porque es un PDF. Pero ya, anótense que está mal. Bien, María José. O sea, también vale esto, a pesar de que no tiene que ver con los ejercicios. Darse cuenta de un error en el trabajo demuestra que hay buena lectura. Así que lo tengo en cuenta también y se los agradezco, ¿sí? Bueno, bien, al final no era tan, o sea, se podía responder tu consigna. Hoy he entendido otra cosa, como que pedías que yo te explicara qué relación había entre McCarthy y Nixon. Eso tiene que ser ustedes, pero no, detectaste un error de tipeo. No, porque, Bien. tipo, eso me daban que no lo quería cerca y no entendía el... Se corta mucho, pero sí creo que entiendo lo que querés decir, que como que le quita la coherencia con todo lo que estaban diciendo y sí, tenés razón. Tenés razón, así que perfecto, les agradezco que se hayan dado cuenta de esto. Y pasamos a la parte 5, la última, ¿sí? Esos Una son vez más. A ver, Estefanía, dale. testigos que cuentan las atrocidades que cometía el ejército contra la guerrilla comunista de Vietnam. Son Perfecto. testimonios. Serían los testimonios. Son testimonios. Claro, testimonios. Sí, son testimonios. Bueno, hablan todos juntos, ahora se genera un embotellamiento de participación. Son testimonios, igual todos estos son testimonios, ¿no? Porque un documento, todos son testimonios porque, digamos, es algo que dejó un testigo de la época. Pero en este caso son testimonios directamente, porque estos soldados volvieron y testificaron que había pasado esto. O sea, son más precisamente lo que se le llama testimonio. Está muy bien, ¿sí? Profe, Sí. tengo una duda. A ver. Ahí en una parte del texto se dice que escondían a los adolescentes. O sea, ¿eso es porque los violaban, tipo, a las adolescentes mujeres o a los Sí. adolescentes en general? Se los escondían. No, a las adolescentes mujeres, a las chicas vietnamitas, adolescentes, incluso a veces niñas, era una práctica entre los soldados norteamericanos violarlas. Sí. Claro. ¿Y en dónde las escondían? Para que no las encuentren. Vietnam tiene una geografía muy, muy boscosa, entonces las aldeas están como en claros, rodeadas de una vegetación muy espesa. Entonces se escondían en la selva, digamos. Ah. Se la llevaban al bosque y no la veía más. No, porque además la guerrilla, el Vietcong, se había organizado aprovechando esa geografía, no solamente usando la selva que ellos conocían mejor, porque habían vivido ahí históricamente, y estaban más adaptados, porque cuando uno vive mucho tiempo en un lugar, se va, bueno, ahora que estamos en medio de una pandemia, lo vemos, ¿no? Cuando uno vive mucho tiempo en un lugar y expuesto a determinadas enfermedades, determinados animales, se va inmunizando contra ellos, con el paso de las generaciones.
Por eso, qué sé yo, si ustedes quieren viajar, bueno, no se puede viajar a ningún lado, pero cuando se puede viajar, si ustedes dicen, ay, quiero viajar a, no sé, a Honduras o a África, les van a poner 10.000 inyecciones para que puedan viajar porque no los dejan entrar si no tienen esas inyecciones. Y ustedes dicen, ¿por qué tantas inyecciones? Porque allá hay animales, enfermedades y insectos que no hay en Argentina, entonces si a vos te pican te pueden hacer mucho más daño que a una persona que vivió ahí por generaciones, ¿se entiende? Entonces los vietnamitas estaban más adaptados a la selva vietnamita, entonces la aprovechaban para esconderse ahí. Cuando entraban los soldados norteamericanos no conocían el territorio, no estaban preparados ni para ese clima ni para eso, pero además hacían túneles subterráneos y se escondían abajo. Bueno, por eso lo del conejo, ¿no? O sea, después de un ataque, los soldados vietnamitas se escondían abajo de la tierra. De hecho, abajo de la tierra llegaron a construir hasta hospitales. No se imaginen el hospital de Pacheco, sino una especie de sala de primeros auxilios donde se podía operar y todo, pero bajo tierra, para poder ahí atender a los soldados heridos y los civiles que cayeran también. O sea, tenían una infraestructura bastante compleja, a pesar de que no tenían el mismo nivel tecnológico que el ejército norteamericano, ni ahí, era un país muy pobre, Vietnam, tenía una organización mucho más eficiente. Los norteamericanos tenían muy buenas armas, soldados muy entrenados, pero no se manejaban bien el territorio, por eso perdieron. Sí, entonces ahí se escondían. Y si no se escondían, no se podían. O sea, tampoco es que tenías que pensar mucho. Si te escondes, te escondes. Te escondes en el sótano de tu casa, te escondes en un pozo, te escondes. ¿Se entiende? Sí. Pero digamos, era parte de la estrategia de los vietnamitas, tanto de la guerrilla como de los civiles. Y que lo que caracteriza a una guerrilla es que, a diferencia de un ejército, no se distingue tanto de un civil. O sea, no usa uniforme, ni vienen marchando. Entonces, cualquier civil puede ser un guerrillero y viceversa. Era justamente esta estrategia de atacar y esconderse, que es lo que caracteriza a la guerrilla y lo que diferencia a la guerrilla de la guerra, ¿no? En la guerra se enfrentan dos ejércitos frontalmente. La guerrilla no se enfrenta porque no tiene los medios para enfrentarse, sino que ataca, hace ataques pequeños de desgaste, nunca de derrota, sino de desgaste, ¿sí? Y inmediatamente se repliega. Eso es la guerrilla, que de alguna manera los vietnamitas la perfeccionaron. O sea, todas las guerrillas que siguieron después tomaron como modelo al Vietcong vietnamita, ¿sí? Ok, gracias. Bien. Una cosa acá, Guerrero tiene... Hablan todos juntos, ¿no se escuchó? ¿Qué querés decir, Agustina? Guerrero tiene una duda en el chat. Melanie Guerrero, profe, tengo una duda. De cuando habla de que estrangula al conejo después de que habla el suboficial, ¿hace referencia a...? Bueno, esto es una respuesta, Melanie. Si te digo esto, te estoy diciendo una respuesta. Y de hecho creo que así le estás regalando tu respuesta a todo el curso. Así que no, en esa sí que no te puedo ayudar. Y ya para cerrar, bueno, me dijeron en qué consiste esto. Última pregunta. ¿Qué importancia tiene esto para el tema que estamos viendo, para la Guerra Fría? Acá no se chocan por participar. ¿Qué pasó? Y profe, no me da tanto. O sea... Bueno, está bien, si no sabes, no sabes. Mi cabecita llega un momento que ya muere. Pero estamos en mayo, Agustina, si tu cabecita murió en mayo, en noviembre bueno, vas a estar sí, pero las neuronitas como que no conectaron ahí. Profe, ¿hablas del todo el trabajo o la última parte? Del tema 5, de todo el trabajo. Bueno, con esta los agarré, los enganché en Orsay. Bueno, la voy a dejar para... ¿Sí? ¿No es que los estadounidenses cuando había lugares donde se quería instalar el comunismo, ellos iban y atacaban a esos lugares o hacían golpes de Estado? Exactamente, Lucas, exactamente. O sea, tiene que ver con los enfrentamientos indirectos. Es lo que habíamos visto en el mapa, ¿sí? Estados Unidos tenía una política de prevención y de contención, se le decía. Es decir, bueno, un poco como dijo Lucas, evitar que el comunismo se expanda. Por eso terminó peleando en los lugares más ridículos del planeta, por ejemplo Vietnam, porque no podía dejar o sea, la idea que es como si el comunismo fuera un montón de agua que está en Rusia y Estados Unidos estaba con un secador, que era el ejército,
empujando el agua para que no avanzara más. Avanza sobre China, avanza sobre Cuba, bueno, que no avance sobre Vietnam, ¿sí? Generalmente le iba bien a Estados Unidos, pero a veces, por cómo se daban las cosas, le iba mal. En Cuba le fue mal, porque un poco durmió, porque no quiso apoyar al gobierno de Fidel Castro cuando le pidió ayuda, y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde, porque ya Fidel Castro fue a buscar ayuda a la Unión Soviética. Y en el caso de Vietnam, porque era un tipo de guerra y un tipo de campo de batalla para el cual Estados Unidos, que le había ganado a Hitler, le había ganado al Tercer Reich, no estaba preparado. O sea, le ganó al ejército más poderoso de Europa, ¿sí?, en 1945, y no podía ganarle a unos campesinos vietnamitas que estaban dentro de un pozo. Pero bueno, a veces pasa eso. A veces no todos somos buenos para todo. Por eso, a partir de la guerra de Vietnam, Estados Unidos no solamente empezó a entrenar a sus soldados para la contrainsurgencia, sino que adoptó una política diferente, que es, en lugar de ir a combatir a Estados Unidos, entrenar a los militares de diferentes países para que ellos combatieran a los movimientos insurgentes, ya sea armados, como una guerrilla, o no armados, como puede ser un movimiento obrero, un movimiento estudiantil, en sus países. Eso es lo que hicieron con todos los ejércitos de los países latinoamericanos. Crearon una escuela, la Escuela de las Américas, en donde los soldados de todos los países, los oficiales, ¿no?, de todos los países de América Latina, iban y se entrenaban en táctica de contrainsurgencia, torturar gente, secuestrarla, etcétera, que después de lo que hicieron esos oficiales cuando volvieron a sus respectivos países. Pero eso pasa a partir de Vietnam porque se da cuenta que no puede mandar el ejército a todas partes, ¿sí? O sea, es un gasto terrible y la posibilidad de perder humillantemente, porque Estados Unidos hubiera perdido con Vietnam, era ridículo, ¿sí? Pero bueno, pasó. Aparte, una guerra larguísima que le quitó legitimidad. O sea, ya al final había gente en Estados Unidos protestando contra esa guerra. O sea, corría el riesgo de perder legitimidad interna. ¿Se entiende? Así que muy bien, Lucas. Bueno, creo que con Profe, esto, sí. ¿encontraron a los adolescentes? Tipo, algunas adolescentes fueron devueltas a sus casas con sus familias. Pero no las secuestraban, las violaban nada más. No es que se las llevaban. Ah, o sea, nunca sufrieron de que se tenían que separar de sus familias o algo. Bueno, sufrían una violación, torturas. Y en Sí, muchos bueno, casos, sí, el obviamente. asesinato. Mataron muchísimos civiles norteamericanos en Vietnam. O sea, sí, entre todo eso no sufrieron un secuestro permanente. Pero sufrieron otras cosas. Pero es Sí. peor, creo, que la violación que eso, que te secuestren. Sí, la verdad no me animo a hacer un ranking de qué es peor, si que te violen, que te secuestren, que te No, maten, sí, que te obvio. torturen. Es todo malo. Era para que solamente quedara claro que estos eran excesos de los soldados. O sea, no podían caer con 10.000 prisioneras de 15 años vietnamitas de vuelta a Estados Unidos, porque tenían que dar explicaciones, porque eso nunca formó parte de la estrategia oficial Claro. de combate. Igual estaba muy avalado, eso queda claro en los testimonios. Los oficiales avalaban, incluso estimulaban a sus soldados para que cometieran estos excesos, ¿sí? Por eso cuando terminó la guerra se quiso culpar a los soldados de eso, y los soldados dijeron, ojo, porque los oficiales nos decían que lo hiciéramos. A pesar de que era ilegal, los oficiales nos decían que lo hicieran. ¿Sí? Entonces, ninguno de todos tuvieron castigo. No. De Estados Y Unidos no, no. soldados, o sea. No, porque otros países sí investigaron a sus soldados. O, por ejemplo, cuando fue la guerra de Irak, sí se abrieron algunos casos, algunos legajos. Pero en Vietnam, no. Es un poco la mancha que tiene Estados Unidos. Bueno, por eso se hicieron tantas películas, ¿no?, sobre exceso de soldados. Aparte que se nota más porque perdieron. O sea, si no hubieran perdido, nadie hubiera pedido explicación. Pero como perdieron, empezaron a decirle, che, pero ¿ustedes qué hicieron en Vietnam? Bueno, me parece que no queda ninguna duda. Igual pregunto por última vez. A ver, papá. Ah, no, está bien. La de Melanie. ¿Alguna duda más con el trabajo en general? No. Bueno, me alegro. Ya, el lunes que viene esto tiene que ser perfectamente. Y fíjense que si nos ordenamos, no es tan difícil defender el trabajo. Esperen que interrumpo No es tan difícil defender el trabajo oralmente por Zoom, ¿no? Quizás nos tendríamos que organizar un poquito con el tema de
de cómo participan. Yo veo que Google Meet no tiene como Zoom la función de levantar la mano. ¿Ustedes la tienen ahí? No, podemos No, hacerlo creo que por no. Zoom, profe. Hay que Lo podemos activarla hacer acá, creo. y La tiene, levantamos. profe. Tengo una cuenta de Zoom. Claro. No, pero profe la tiene acá. Me ¿A dijeron que hay que dónde? activarla. ¿Cómo, María José? Que me dijeron que la tiene, nomás que hay que activarla o configurarla. En la clase de Bonet yo la vi a la manito, me acuerdo. Porque No, ahora más fácil por Ah, Zoom, sí. profe. Yo en una clase la he visto a la manito, pero ahora no está. no he Sí, visto en pero clase porque hay que usar Zoom. configurarla. Bonet creo que ya la tenía configurada con su clase. No. El colegio tiene una o dos cuentas de Zoom. Yo tendría que solicitarla. ¿Sí? Voy a ver si me la dan, si me la ceden. Igual tampoco es tan importante la manito. Si ustedes son relativamente ordenados y respetuosos, no Lo que veo pasa que es que haya. uno habla y el otro habla encima y después 4 juntos encima. O sea, ¿no es preferible que levantemos la mano y vos elijas? Si no, Sí, nos vamos a igual. agarrar las piñas acá. No se van a No, agarrar las piñas porque Sí, está para cada mí uno sí, por su lado. profe. A Encima que ver, son re competitivos. Va a ser un ¿sabés desastre, lo que profe. pasa? Que estamos en nuestras casas, estamos enfrente de una computadora que capaz nos llega distinta la señal y nos llega en diferentes tiempos cuando uno habla. ¿Entendés? Yo no sé si ahora me estás escuchando en el momento que estoy hablando yo. Sí. Sí, todo eso son problemas técnicos, pero dos cosas. Primero, hace mucho tiempo que yo vengo tomando trabajos prácticos con defensa oral y en el aula se pisan también, ¿eh? Y tienen la manito de verdad, tienen la mano de carne y hueso y me parece que es más una cuestión de actitud que de tecnología. Si tenemos predisposición y no nos atropellamos y no nos desesperamos, aún sin la manito de Zoom, esto saldría bien. Así que, por un lado, eso, ¿sí? Y el hecho de que estén todos en sus casas, bueno, es motivo para que sean todavía más, ¿cómo decirlo? Tranquilos y hay para todos. O sea, yo diseñé un trabajo que sirve para que todos ustedes puedan responder, ¿sí? Dicho eso, voy a pedir al colegio que me habilite para el lunes que viene. El tema es que si alguien más lo está usando, no. O sea, hay dos cuentas, creo. El colegio pagó una o dos cuentas de Zoom. Hay que medio que reservar. Es como el Zoom, el otro Zoom, ¿no? El Zoom de abajo, que había que reservarlo. Bueno, este Zoom también hay que reservarlo. Yo voy a pedirlo hoy. Si me lo dan, bien. Y si no, bueno, usaremos el viejo y querido y gratuito Google Meet y ustedes, sin manito, serán respetuosos y ordenados, que es una buena lección para la vida. ¿Qué me querés decir, Estefanía? Que vos podés crear un Zoom y a los 40 minutos se te corta y de última, si se corta, volvemos a entrar, pero tipo no hace falta que pidas al colegio. O sea, eso No, hizo... es una falopa. No voy a abrir ya sé cómo funciona el Zoom, ya tuve reuniones así, y es una falopa. No voy a cortar. Okay. Así que si me dan el Zoom del colegio y que es continuo porque lo está pagando el colegio, buenísimo. Y si no, aguante Google Meet y aguante ser respetuoso con el prójimo. ¿Qué dice aquí Agustina? Hacerlo por distintos grupos. Bueno, eso lo podemos ordenar. Podemos responder hasta cierto tema en una tanda y hasta otro tema en otra tanda. El problema, si lo hacemos así, es que pierden la posibilidad de aumentar su nota participando en respuestas de otros. O sea, vamos a tener un grupo de 20 hablando de los 3 primeros temas del trabajo práctico y un grupo de 20 hablando de los 2 temas. Pero si alguien que respondió en el 1 tenía algún interés de desarrollarlo, que está en el 5, va a quedar afuera. Pero bueno, déjenme ver cómo me organizo a lo largo de la semana, si me dan el Zoom, si puedo organizar 2 grupos, o sea, serían burbujas por Google Meet y nos ordenamos. Pero ya les digo, en caso de que todo falle, no es tan difícil ordenarse. Fíjense que hoy pregunté solamente 5 cosas, porque lo pregunté por 5 temas, y más o menos respondieron y yo pude más o menos consignar sus respuestas. Si se ordenan un poquito más y tenemos 21 consignas, tiene que funcionar mucho mejor. Aparte, esto no es una clase, son 2. O sea, no se desesperen, ¿sí? Y le vamos a dedicar las 2 horas de cada clase o lo que haga falta, ¿sí? Así que si se organizan un poco, si nos organizamos un poco, puede andar bien aún con los 40 en Google Meet, ¿sí? Igual yo voy a ver otras opciones, pero es hora de ordenarse. De hecho, fíjense que gran parte de las cosas que no funcionan en la cuarentena no son por culpa de la cuarentena, sino que la gente no se ordena, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? No.
Entonces los dejo, ya hablé un montón, están bastante cansados. Nos vemos la semana que viene. Voy a crear la actividad, suban el trabajo, va a haber una fecha límite, puedo poner el viernes como fecha límite para que suban todo, ¿sí? Pues los bajo yo 2 trabajos. Y bueno, y también existe la posibilidad de que no lo veamos nunca más porque ya ni esto funcione y yo tenga que corregir de acá los trabajos prácticos y esa será la nota, ¿sí? Y les recuerdo que este es el último tema del trimestre, o sea que cuando terminemos con el trabajo práctico los voy a evaluar. ¿De qué manera? Espero que sea una prueba presencial y si no será algo, ¿sí? Pero que queda una nota más después del trabajo práctico, ¿sí? Bueno. Ok. Ujú. Si no hay más dudas, Vale, profe. lo veo. Chao.